os damos las buenas tardes a todos. Hoy tenemos el orgullo de contar con el doctor José Luis Munuera, que es una persona que sabe mucho de estos temas, que lógicamente también tiene sus propios conflictos internos a efectos de seguir legándonos esos conocimientos o no, y lo va a hacer, y estamos muy contentos con ellos. En esta segunda parte y en esta primera ponencia, pues, como decíamos, contábamos con los dioses instructores, es la ponencia que va a hacer el doctor José Luis Munuera, que es la segunda parte del primer Congreso Mundial. El doctor José Luis Munuera, aunque es de todos conocido, él nació en Sevilla en 1964, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, en la especialidad pintura y dibujo. En el 86 y el 87 le otorgan diferentes menciones y diplomas por la realización de distintos murales, por desgracia hoy destruidos y que no lo supo mantener pues la Diputación andaluza y sobre todo la de Sevilla. En 1993 obtiene su plaza en propiedad en oposición de profesor de dibujo artístico y color del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño. En el año 2012 y 2013 obtiene su segunda licenciatura en Restauración y Conservación de Obras Pictóricas. En 2014 obtiene el título de doctor por el Departamento de Dibujo con una obra magnífica y extraordinaria de la que todos seguimos y en la universidad hemos estudiado mucho y valoramos, que es Gargolarium, que es la guía visual del estudio iconográfico e iconológico de la estatuaria Gargolaria de España y su entorno. Hay que decir que el doctor no solamente ha investigado pues lo que es las gárgolas y demás esculturas que aparecen en diferentes obras pues, románicas y góticas, sino todo lo contrario, que lo ha hecho a nivel europeo. La calificación fue con sobresaliente cum laude. Salió en el libro que además podéis comprar de Gargolanium, que está en Amazon. Ha hecho exposiciones porque él también es artista a nivel de territorio español en entidades y museos de España, Barcelona, Cádiz y sobre todo en numerosas colecciones particulares. Y hoy vamos a sumergirnos en un análisis comparativo de las diversas mitologías del mundo, explorando la figura del dios instructor a través de un diferente recorrido y sobre todo de una perspectiva maravillosa y extraordinaria que es la del doctor José Luis Munuera. Estimado doctor, gracias por estar aquí con nosotros y cuando quieras arrancamos. Bueno, gracias siempre a vosotros. Me falta en el currículum, Estimado, no te ¿sí? vemos, estás torcido. La cámara enfoca, te lo digo para que después cuando esté grabado vean. Pues Ahora ahí sí, yo, ahora estás perfecto, que vean esa magnífica elegancia que tiene el doctor cuando está pues en su sede en Sevilla. Muchísimas gracias, doctor, y arrancamos. nada, mi querido malvado rector. Bueno, pues se planteaba y le planteé a José Manuel precisamente el tema de los dioses instructores porque veía una serie de sucesiones de cuestiones que eran comunes en casi todos los dioses que supuestamente habían venido a instruir al ser humano y a darle una nueva visión del conjunto, a enseñarle a la agricultura, la orfebrería, el comercio, a ejercer sus propias leyes, etcétera. Entonces, sobre esta base, nosotros, pero un segundo a ver si esto quiere funcionar. Sobre esta base podemos encontrarnos con que todas las civilizaciones han tenido sus propios dioses instructores. Por ejemplo, los sumerios han tenido a los Akayu o a los Abgal. Los egipcios nos hablan de los Sensu-Horn, que son los llamados compañeros de Horus, donde destacaba la figura del halcón como la representación de ellos, ¿no? Y lo podemos ver en multitud de templos egipcios, la figura de un halcón alado y demás, que después muchas fuerzas aéreas han adoptado ese tipo de simbología. Los babilonios nos hablan de los Anunnaki, que literalmente significa los venidos de las estrellas. Pero esto de los Anunnaki no lo vamos a tocar aquí, pues sería lo suficientemente extenso. Vamos a hablar de pasada de Enki, de Ea, de una serie de dioses, pero no van a estar directamente relacionados con los babilónicos, aunque veremos que tienen su representación en diferentes culturas como derivados de esa misma primaria, ¿no? Los incas los llamaban los viracochas y el dios Botán, que además va a tener una gran influencia en los dioses nórdicos, confundiéndose con la figura de Odín y demás. Los indios Hopi le llamaban los cachinas, que no son propiamente de esa morfología que vamos a hablar de hombres peces o de hombres serpientes, sino son una serie de símbolos
que en su denominación posteriormente veremos que la etimología arranca con el tema del pez, pero que son totalmente diferentes en su representación, al menos en lo que ellos venden hoy día como figurillas cachinas. En los Dogón veremos que están los gnomos, que incluso se citan en la Biblia como una serie de personajes que después veremos las características que los unen a todos. Los australianos tienen los Vaginas, que también son unas figuras impresionantes. En China, los Lingus. La mitología grecolatina, los tritones. En Sudáfrica, los sirénidos. En el hinduismo nos encontraremos las Matsias, que sería una de las representaciones carnales de Vishnu. Los semitas tienen a Dagón, que además también se cita en la Biblia y se nos habla de cómo es el final de Dagón, precisamente siendo custodio del Arca de la Alianza. En la civilización andina nos encontramos con Manco Cápac y Mama Ocllo, que además vienen del lago Titicaca y tienen unas raíces también anfibias. Y los mayas, como hemos dicho anteriormente, tienen al dios Botán. Todas estas figuras tienen su equivalencia con la figura de Cristo, como figurará en los gnomos, como figurará en los cachinas, como figurará con el dios azteca, precisamente con la historia de su sacrificio y su promesa de vuelta otra vez para seguir instruyéndolo. ¿Qué elementos tienen en común? Fundamentalmente tienen la mitad del cuerpo de pez y una parte del cuerpo humana. O tienen un cuerpo sempertiforme, es decir, con forma de serpiente. Suelen tener cuatro alas y tienen cabeza de pájaro. A veces incluso poseen cuernos. Si nos fijamos en la mitología babilónica, cuanto más poder tenía el dios que estaba representado, más cantidad de cuernos tenía. Entonces los vamos a encontrar que están representados con la potencia del cuerno. En el libro del hombre verde desarrollo precisamente la historia del hombre con cuernos, el dios Cernunno y la influencia que tiene con posterioridad y la simbología dependiendo del número de pares de cuernos o los frutos representados, que no es el tema que nos atañe aquí. Todos provienen del cielo o surgen del mar. Si surgen del mar, antes hay una serie de fenómenos anómalos atmosféricos que preceden a su aparición, como son luces en el cielo, crecimiento exagerado de las plantas, incluso la aparición de calabazas de gran tamaño sin haber sido plantadas, como ocurre en el caso de los gnomos con la tribu africana. Todos enseñaron leyes, agricultura y conocimiento del cosmos básicos para aprender los equinoccios, solsticios, las distintas estaciones, periodos de cultivo, cómo realizarlos, etc. Incluso enseñaron distintas formas de hibridación de la agricultura y la cría de animales. En América hay un tipo de cereal que ha sufrido hibridaciones a nivel cromosómico, es decir, por ejemplo, tenemos el teocincle sin intervención humana alguna, con lo cual indica que ha habido un tipo de intervención para generar ese cereal para que fuera mucho más rico en alimentación y demás. Y que en ese momento la tecnología del hombre no estaba capacitada para poderlo realizar, ¿no? Y eso se ha podido determinar a nivel cromosómico. Todos dan mensajes de renovación de eras, de conocimiento, de al menos otras 4 civilizaciones anteriores. No suelen alimentarse delante de los contactados, con excepción de los gnomos, que no solo se alimentan delante de los contactados, sino que son los contactados su propio alimento. Enseñaron el uso de los metales, el trabajo de la orfebrería, la explotación de la minería bajo tierra, la minería a cielo abierto, etc. Y todas las etimologías de esos nombres están relacionadas con el término pez. En realidad podríamos haberle puesto el título de los dioses instructores, pero también podríamos haberlo llamado los hombres pez, ¿no? Porque vamos a ver cómo esas similitudes entre todas las figuras de las diferentes culturas, todas nos van a hablar de hombres peces o de hombres que surgieron del mar, o de hombres que estaban cubiertos de escamas, o de hombres que tenían cabezas de pez, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los Azcayu o Ajal, pues son la representación en la mitología mesopotámica. Según ellos eran 7 espíritus sabios que fueron creados por Ea. Ea es conocido como el dios astuto, como el dios embaucador, es una de las 3 divinidades más importantes de la cultura mesopotámica, junto con su padre Anu y su hermano Enil. Uno va a representar la parte de terrena, otro va a representar la parte del agua, y uno va a representar la parte del infierno, la parte inferior, ¿no? Estos tenían en el Azu, que vivían precisamente en el fondo del mar, tenían forma de hombre pez o de tritón. Y se dice que Oanes
fue el creador de las leyes y la civilización babilónica. Y este era uno de ellos, tenía forma de hombre y de pez, ¿no? Vemos aquí un esquema de cómo sería la representación del dios Oannes, ¿no? Estos sabios encarnaban, no, según nos dicen Conrad y Newin, tienen un orden de aparición frente a sus civilizaciones, ¿no? El primero es Uanna, quien terminó los planes para el cielo y la tierra. El segundo es Uaneduga, que estaba dotado de una inteligencia global. En tercer lugar llegó Enmeduga, que se asignó un buen destino. El siguiente fue Enmegalamma, que nació de una casa. El quinto fue Enmebuluga, que creció en los pastos. El sexto es An-Enilla, que es el mago de la ciudad de Eridu. Y por último llega Utuazu, que descendió del cielo. Conrad y Newin identifican a Utuazu como la legendaria figura mítica babilónica Adapa, que sería realmente el primer hombre, ¿no? Que fue una hibridación del mono y estos semidioses, con lo cual este dios Adapa tuvo una ventaja que sería el primer Adán en comparación con todo lo que posteriormente vendrá. Era tan hábil, tenía tal conocimiento, tal inteligencia, que cuando fue presentado ante el dios Anu, este le ofreció la inmortalidad y él la rechazó precisamente por la conciencia de sí mismo, ¿no? De su existencia. Bien, los Ascayus y los seres humanos eran capaces de tener relaciones conyugales supuestamente, ya que después de la inundación el mito afirma que aparecieron 4 Ascayus fruto de la misma. Eran parte humana y parte Ascayus. Se incluyeron Nungalpirringalin, Pirriganungal, Pirrigalabatzu y Lunana, que eran solo 2/3 Ascayus. Su forma más resultante era la del pez humano, nunca igual a la sirena. Debajo de su cabeza de pescado tenían otra cabeza, mientras que los pies eran similares a los de una persona. Además, tenían los dedos palmeados y la sangre verdosa. Estos Ascayus se dice que cometieron diversos delitos que enfurecieron a los dioses. Y estos actos negativos, aparentemente, nos hace confundirlo con los Nefilim, o que aparecen en el Génesis 6:04, ¿no? Que nos dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Que esto empalmaría con lo que en alguna ocasión hemos hablado con los gigantes, porque estos hijos de los Acayus y de las mujeres terrestres crearon la serie de los gigantes que posteriormente se extendieron por toda la tierra, ¿no? Pero también los dioses no solo tienen forma de mitad hombre, mitad pez, también los hay con cabezas de ave, ¿no? Como vemos aquí, un Ascayu de cabeza aviar en el relieve del Palacio de Asurbanipal, que está en el Museo Nacional de Varsovia. Podemos ver las características que tiene cabeza de ave, que porta además una serie de elementos que no vamos a entrar a analizarlos, como es el bolsito, como son una especie como de relojes con formas estelares y demás, que no vamos a entrar en ello. Después de estos 4 cayus postdiluvianos llegaron los primeros que fueron propiamente humanos, ¿no? Y entre ellos estaban los que se denominaban Ummannu. El principal representante de estos Ummannu, que antes era Gilgamesh, que todos habremos conocido, que es el rey mítico de Uruk, que se dice que fue el primer rey que tuvo un asesor totalmente humano, ¿no? En tiempos recientes los estudiosos han sugerido también que los Akayus podían ser en base al modelo de Enoch, que sería el antepasado de Noé, ¿no? Vemos aquí la figura de Gilgamesh en el Palacio de Sargón II, que se conserva en el Museo del Louvre, en el que aparece como una figura de grandes dimensiones, ya que podemos ver la proporción en base a lo que sería un león, ¿no? Como podemos ver aquí, que sería del tamaño de un gatito en las manos de Gilgamesh. Gilgamesh, precisamente, al ser un híbrido, no tenía la cualidad de la inmortalidad, y todos que hayamos leído la epopeya de Gilgamesh veremos cómo él pensaba que siendo un semidios tenía derecho a la inmortalidad. Y justamente la epopeya trata de eso, de la búsqueda de ese gigante de la inmortalidad. Y tiene una serie de sucesos hasta que por fin consigue que le digan cuál es la planta que concede la inmortalidad y al final se la roba una serpiente mientras se está bañando, ¿no? La epopeya es una de las más bonitas, además es el primer texto antiguo que se conserva, ¿no? Adapa es el primero de los 7 sabios mesopotámicos. Fue una figura mítica,
que sin saberlo se llegó a recibir el don de la inmortalidad, como hemos dicho con anterioridad. La historia comúnmente conocida como Adapa y el viento del sur está atestiguada por primera vez en el periodo casita, alrededor del siglo XIII a.C., en tablillas fragmentarias de Tel al-Amarna, casi como la biblioteca de Asurbanipal en Asiria del siglo VII a.C. O sea que vemos que se fija una fecha entre unas cuestiones y otras que puede ir entre el 9000 y el 10.000 hasta el siglo VI o el siglo VII. El mito mesopotámico habla de 7 sabios antediluvianos que fueron enviados por Enki, el sabio dios de Eridu, para traer las artes de la civilización a la humanidad. El primero de ellos, Adapa, Adán, también conocido como Wan, llamado Oanes por Veroso, porque aquí vemos que hay una confusión entre lo que sería el primer Adán y lo que sería ya el dios Oanes, que es un dios que no tiene ninguna semejanza con lo que sería el posible Adán, ya que Adán supuestamente deriva del mono mediante una transmutación genética de los Asgayus y de supuestamente un mono, mientras que las descripciones de Vanes, como veremos posteriormente, son totalmente distintas, por lo cual Veroso aquí tiene una pequeña confusión, ¿no?, en el que atribuye a Adapa precisamente la identidad de Vanes. Y este introdujo la práctica de los correctos ritos religiosos, así como la teoría que tenían que superar los sacerdotes del templo de Asu en Eridu, ¿no? Los sabios se describen en la literatura mesopotámica como peces parados, posiblemente con una cierta relación con la carpa, cuyas espinas se han encontrado asociadas en la primera capilla de Eridu. Adapa como pescador fue retratado después iconográficamente como un hombre pez, pero después, con mucha posterioridad a lo que nos plantea Veroso. La palabra Gayu significa de sabio, agua, gal grande, Lu, hombre en sumerio, y sobrevivió hasta los tiempos de los nabateos, alrededor del siglo I, como Ascayun, utilizado para describir un cierto tipo de sacerdote exorcista que tenía todas las cualidades de representación de los dioses en la tierra. Oanes fue el hombre dado por el escritor babilónico Veroso en el siglo III a.C. al ser mítico que enseñó a la humanidad la civilización y toda la mitología mesopotámica. También nos describe a Oanes como mitad pez, mitad hombre, como hemos dicho anteriormente, confundiéndolo con el mito de Adán Adapa, ¿no? Y es descrito viviendo en el Golfo Pérsico y alzándose de las aguas durante el día para dar las instrucciones a la humanidad de la escritura, las artes, la orfebrería, diferentes conocimientos y diferentes ciencias de agricultura, ganadería, cómo domesticar los animales, etcétera. Y hay escritores que lo confunden a su vez con el dios Dagón bíblico, que son considerados idénticos, aunque el dios Dagón bíblico está descrito como con forma serpentiforme, es decir, con forma de serpiente. En la mitología mesopotámica, Eudocus, Eneagamus, Eneobolus y Anemeutus eran criaturas que emergían del mar en el Golfo Pérsico para instruir a los humanos en buenos modales, civismo, arquitectura, dotarles de unas leyes naturales, etc. Según el sacerdote, filósofo e historiador Veroso, los últimos Ascayus o Anedoti aparecieron en el Golfo Pérsico alrededor del año 2780 a.C. Pero Apolodoro, sin embargo, nos habla que aparecen más tarde, en el año 2450 a.C., y bajo el reinado de Oedorachos, en Menduraki, que apareció el último de estos seres al que se le llamó Anodafus. La descripción de Oanes es como sigue según Veroso y según, ahora después veremos la de Apolodoro, y que nos dice textualmente: todo el cuerpo del animal lo considera animal, pese a que es un dios instructor y les dota de conocimiento, ¿no? Todo el cuerpo del animal era como el de un pez, y tenía debajo de la cabeza de pez otra cabeza, y también pies abajo como los del hombre, unidos a la cola de pez. Su voz y también su lenguaje era articulado y humano. Este ser durante el día solía conversar con los hombres, pero no tomaba ningún alimento en ese tiempo, y le enseñaba letras y ciencias y toda clase de arte. Les enseñó a construir casas, fundar templos, a recopilar leyes y les explicó los principios de la geometría. Les enseñó a distinguir las semillas de la tierra y a recoger frutos. En poco tiempo les instruyó en todo cuanto pudiera tender a suavizar los modales y humanizar al hombre. Desde aquel entonces tan universales fueron sus enseñanzas que nada se ha añadido para mejorarlas. Cuando se ponía el sol, este ser tenía la costumbre de sumergirse de nuevo en el mar y permanecer toda la noche en su profundidad, pues era anfibio. Es decir, aquí nos describe cómo sería la figura real de Oanes.
Antecedentes de Beroso, seguido de una introducción de los relatos de Babilonia y una descripción geográfica de los mismas, nos indican: el primer año hizo su aparición de una parte del mar de Eritrea que limitaba con Babilonia un animal dotado de razón que se llamó Oane, según el relato de Apolodoro. Todo el cuerpo del animal era como el de un pez y tenía debajo de la cabeza de pez otra cabeza y también pies debajo, semejantes a los de un hombre unido a la cola de pez. Su voz y su lenguaje eran articulados y humanos, y una representación de él se conserva hasta el día de hoy. Este ser en el día solía conversar con los hombres, pero no comió en esa estación y les dio una idea de las letras de la ciencia y toda clase de arte. Le enseñó a construir casas, a fundar templos, a compilar leyes. Vemos casi cómo el texto es casi una copia del texto anteriormente que hemos visto. Y le explicó los principios del conocimiento geométrico. Le hizo distinguir las semillas de la tierra y le mostró cómo recoger frutos. En una palabra, lo instruyó en todo lo que podía tender a suavizar las costumbres y a humanizar a los hombres. Y desde entonces, tan universales fueron sus instrucciones, nada se ha añadido material a modo de mejora. Cuando el sol se ponía, la costumbre de este ser sumergirse de nuevo en el mar y permanecer todas las noches sumergido en las profundidades, porque era anfibio. Es decir, vemos que Apolodoro lo que hace es una copia, una transcripción casi literal de lo que nos escribe Beroso, ¿no? Para explicarnos cómo era ese personaje. Y continúa. Y después de este aparecieron otros animales como Oane, que los que Beroso promete dar cuenta cuando llegue a la historia de los reyes. Además, Oane escribió sobre la generación de la humanidad, de sus diferentes formas de vida y su política civil. Y el siguiente es el significado de lo que dijo. Sigue un relato truncado de lo que es esencialmente el Enuma Elis, ¿no? En el segundo libro estaba la historia de los 10 reyes de los caldeos y los periodos de cada reinado, que consistían colectivamente en 120 saris o 432.000 años, llegando al tiempo del diluvio. Para Alejandro, a partir de los escritos de los caldeos, se enumeran los reyes desde el noveno Ardares hasta Sisutrus, un relato esencialmente del diluvio bíblico. Luego siguen los relatos de Abraham, de Nabonazar, de la destrucción del templo judío por Nabucodonosor, los reyes caldeos después de Nabucodonosor y la fiesta de Sarca, con lo cual nos encontramos que hay una cronología bastante bien prefijada desde Beroso, ¿no? Las representaciones de Ascayu se usaban en rituales apotropaicos. Además de los de cabeza de pez y primera descripción de los 7 sabios, había otro tipo de híbridos humanos animales que se utilizaban como Ascayu, como vimos con anterioridad, hombres con cabeza de pájaro. Pero también veremos que hay otros Ascayus que tienen cabeza de perro. Lo veremos un poquito más adelante. Los relieves de Ascayu aparecen de manera destacada en los palacios neoasirios, en particular las construcciones de Asurbanipal II del siglo IX a.C. Aparecen con 3 formas, como hemos dicho con anterioridad: cabeza de pájaro, cabeza humana o con piel de pez o con cuerpo de pez. También se han encontrado en relieves del reinado de Sennacherib la forma tomada de un hombre cubierto con la piel de un pez, que se ve por primera vez en el periodo casita y continúa en el periodo de la Babilonia persa. De la forma fue popular durante los periodos neoasirio y neobabilónico. Vemos aquí una representación de cómo sería la figura de esos seres instructores. ¿eh? Vemos que tiene una cabeza de pez, que alguna gente quiere ver el inicio de la mitra de los obispos con esa cabeza de pez. Vemos posteriormente en la parte inferior la cabeza de humana, cómo está vestido con piel de pez, pero tiene piernas, con lo cual podemos ver que es una especie de híbrido entre pez y hombre. Lo que queda del relato de Beroso a través de Apolodoro comienza con una descripción de Babilonia, ¿no? Que nos dice que el primer rey fue Álvaro de Babilonia, caldeo, reinó 10 saris, y después Alaparus y Amelón, que vino de Pantibidón. Luego Amenón el caldeo, en cuyo tiempo apareció el Musarus Oane, el Anedotus del mar Eritreo. Pero Alexander Poliistor, anticipándose al evento, ha dicho que apareció en el primer año, pero Apolodoro dice que fue después de los 40 saris. Avidenus, sin embargo, hace que el segundo Anedotus aparezca después de 26 saris. Luego sucedió a Megalarus de la ciudad de Pantibiblum y reinó 18 saris. Y después de él, Daonus, el pastor de Pantibiblum, reinó 10 saris. En su tiempo, dice, apareció de nuevo del mar Eritreo un cuarto Anedotus, teniendo las mismas formas que los anteriores, la forma de un pez mezclada con la de un hombre. Luego reinó Eudedechus de Pantibiblon por el término de 18 saris. En sus días apareció otro personaje del mar Eritreo como el anterior, teniendo la misma forma complicada entre un pez y un hombre, cuyo nombre era Odacón.
Todos estos, dice Apolodoro, relataron particular y circunstancialmente lo que Oannes había informado acerca de los avidenos que no se había hecho mención hasta ese momento. Entonces reinó Amencino, un caldeo de Laranchae, y él siendo el octavo en orden, reinó 10 sari. Entonces reinó Otiartes, caldeo de Laranchae, y reinó 8 sari. Y a la muerte de Oriartes, su hijo Situstrus reinó 18 sari. En su tiempo sucedió el gran diluvio. De modo que la suma de todos los reyes eran 10. Vemos que hay 8 personajes que aparecen como dioses instructores en el periodo de 10 reyes caldeos, ¿no? También se aparecen diferentes encantamientos en los que, de carácter apotropaico, en las tablillas de Bit Meseri, en las que aparecen como conjuros, ¿no? Como conjuros de maldiciones. Entonces el conjuro Uanna, que lleva a cabo los planes del cielo y la tierra. Uanneduga, quien está dotado de una comprensión integral. En Meduga, para quien se ha decretado un buen destino. En Megalamma, que nació en una casa. En Mebuluga, que creció en pasto. Anenilda, el prestigiador de la ciudad de Eridu. Y Utoazu, que ascendió al cielo. Los puros puradas peces, los puradas peces del mar, los 7 de ellos, los 7 sabios que se han originado del río y que van a controlar los planes del cielo y de la tierra. Por lo tanto, vemos que hay en común una serie de representaciones de estos personajes, de estos sabios, que vienen con unas características zooantropomorfas que los van a definir perfectamente. Vemos aquí la representación de algunos de estos personajes que vemos que están alados, que tienen cabeza de diferentes animales, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo, por ejemplo, Pirigal, que nació en Kish, fue quien enfureció al dios Iskuradar en el cielo, de modo que no permitió lluvia ni crecimiento en la tierra durante 3 años. Piringalapsu, que nació en Adab, Utab, quien colgó su sello en el pez cabra y por lo que enfureció al dios Enki, que era el dios del agua dulce, de modo que un batanero lo mató con su propio sello. El batanero era el encargado con un bastón que tenía forma de T y era bastante grueso, era el que se encargaba de golpear las mantas y las telas para que perdieran el polvo y para que cayeran los restos de pigmento una vez que eh, se le había dado color, ¿no? Y veremos que el bastón de batanero se aparece en muchas ocasiones como el responsable del martirio de muchos de los santos cristianos con posterioridad. Y el cuarto, Lunarna, que era 2/3 de un sabio que expulsó a un dragón del templo, ¿no? En Kigianumna, y el templo Inin Istar del rey Chulgi, en total 4 sabios de ascendencia humana, quienes Enki y Ea, el señor dotó de una comprensión integral. El pez cabra era el animal sagrado de Enki y Ea, por eso se cabreó con Piringanangungal, porque había hecho uso de esa imagen, ¿no? Vemos que en la cultura maya existen otro tipo de dioses exactamente iguales, con una iconografía muy parecida y que están íntimamente relacionados con el mar o con un lago o con un río. Wotan, que era un dios instructor y dios héroe en la mitología maya, se decía que era esposo de Ixchel, que era un héroe dios mandado por el dios supremo para dividir la tierra en diferentes zonas y dar a cada uno su propio idioma. Era un dios instructor que ayudó a los humanos a adquirir conocimiento, enseñando a la gente a escribir, crear esculturas, sembrar maíz, tratar los metales, creación de armas, etcétera. También fue el encargado de guardar el instrumento sagrado llamado tepanaguaste, o un gón horizontal de madera. Incluso algunos intérpretes han dicho que sería un tipo de embarcación, ¿no? Cuando acabó su misión en el mundo, desapareció bajo tierra y en otras historias se dice que emergió de un genio y que bajó hacia la tierra en busca de la raíz del gran árbol, ¿no? De la ceiba, desde que comenzó con su camino hacia el cielo. El dios Watán o Botán maya es el dios de la tierra, es decir, el genio de la tierra, el rey del mundo, lo que identifica con el verdadero Melquisedec, sin padre, sin madre, sin principio, sin fin ni principio, más hecho a la imagen de una figura de hijo de Dios. Y mora en el reino de Agarti o de Agartha, en el que se encuentra en las cavernas subterráneas de la Tierra, en donde supuestamente viven los sobrevivientes de Lemuria y de la Atlántida y los hombres y mujeres de piel azul. Vemos aquí una representación del dios Botán. Vemos que tiene una gran vinculación con la serpiente emplumada y vemos aquí cómo es el custodio de este tipo de instrumentos
que por lo visto al hacerlo sonar creaba una serie de tempestades y una serie de problemas meteorológicos y demás. Este Botán también es citado en Escandinavia, entre los nórdicos, ya que dijo, según se le atribuye, yo pude entrar por el orificio que conduce al interior de la tierra, yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes porque yo soy también una serpiente. De Burgos indica que los jefes con el nombre de Botán, el colosal o deidad serpiente de los mexicanos, son los descendientes de Cam y Candán. Yo soy Ibín, dicen ellos. Siendo un Ibín, soy de la gran raza del dragón serpiente. Yo mismo soy una serpiente, pues soy un Ibín. Esto va a crear una raza de dragones o serpientes que significarán que serán los sacerdotes, que son los sabios adeptos. Los nombres Ibi o Ibita y Leví significa a su vez serpiente, y los Ibitas o tribu de los serpientes de Palestina eran como los levitas y los ofitas de Israel, citados en Éxodo 3:8. Ministros iniciados en los templos, esto es ocultista como eran los sacerdotes de Quetzalcóatl, ¿no? Y dice en el libro que mata la muerte, Mario Rosso de Luna, al respecto de estos señores: del Señor del Mar aparecía un gran instructor o guía que salvó la desolada humanidad, colmándola de beneficio a tenor del unánime testimonio histórico que todas las religiones quienes hablan de este personaje, llamándole ora el conde Olinos de nuestras leyendas, o la Quetzal entre los primitivos mexicanos, o la Arjuna entre los arios, ora en fin Hércules, el hombre solar de los países europeos. Vemos cómo se van mezclando unas tradiciones con otros. En Éxodo 3:8, como hemos citado anteriormente, extraído de la Biblia de Rita Valera de 1960, nos dice: y es descendido para librarlo de manos de los egipcios y sacarlos de aquellas tierras a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jesubeseo. Vemos también que ese paralelismo que hay entre la figura de Veracocha, de Quetzal, etcétera, lo vemos aquí como también son personajes que hacen un sacrificio de carne y de sangre justamente antes de ser crucificados, algunos en árbol, otros en cruces, otros, como podemos ver aquí representado en el códice Feyerabend Mayer, de Quetzal cargando con la cruz, ¿no? Con lo cual podemos establecer ese cierto paralelismo entre unos dioses y otros. En el Popol Vuh, que es la Biblia del pueblo maya, Quiché tiene asimismo referencia a estos seres del agua, diciéndonos: el principal guacamayo tenía dos hijos, Sabio Pez Tierra era el primer hijo, Gigante de la Tierra el segundo hijo. Vemos cómo van íntimamente ligados los dioses instructores y los gigantes. Al quinto día se mostraron pues de nuevo y fueron vistos en el agua por los hombres. Semejantes a dos hombres peces aparecieron. Entonces sus rostros fueron vistos por los chivalbá y fueron buscados en las aguas. Los Sensuhon en la cultura egipcia, que su referencia más conocida la hallamos en el Canon Real de Turín, que se encuentra en Italia. Es un papiro fragmentado donde se dice que en efecto habrían gobernado Egipto durante 6.000 años en un periodo intermedio entre el reinado de los dioses y una dinastía de faraones hombres, ¿no? Contiene básicamente una relación de los gobernantes del antiguo Egipto desde Mene o Narmer hasta la convulsa dinastía 17, aunque el principio y el final de la lista se perdieron, de manera que no conocemos ni la introducción a la misma ni los detalles de los gobernantes que fueron posteriores a la dinastía 17. La relación incluye en la parte posterior del papiro a los gobernantes de Egipto de antes de Nermer, leyes que, insistimos, eran de naturaleza divina, semidivina o no enteramente humana, ¿no? Vemos aquí una reproducción de lo que se conserva del papiro de Turín y vemos aquí cómo el ordenador ha hecho una serie de interpretaciones con la relación exacta de todos y cada uno de los reyes. Además, una relación que, como lo fue encargado por Ramsés II a un escriba, este lo único que hizo fue hacer una recopilación de todas las informaciones que había en todos los templos y transcribirlas, pero transcribirlas de tal manera que están consignados los años, meses e incluso los días, ¿no? Con lo cual podemos entender que este papiro de Turín lo que es un informe burocrático, ¿no? Y que por lo tanto hemos de apartarlo de todo lo que serían recetas esotéricas, recetas mágicas, etcétera. La egiptología aceptó esta relación, pero hasta Nermer.
Anteriormente no, porque decía que no era historia, que era mitología. Sin embargo, no puedo entender ese punto de vista en el sentido de que si te vale a partir de Enderman te tendría que darle a todo lo anterior. Lo único que tendrías que hacer es quitarle esa relación de dioses y transformarlos en hombres con una formación. Aunque cuando vemos los periodos que abarcan, vemos que cada uno de ellos abarca el reinado de entre 100 incluso 200 años, con lo cual hace que salga un poco de lo que sería la línea propia de seres propiamente humanos, ¿no? El primero de los casos, Herodoto, en el siglo V antes de Cristo, que considera padre de la historia, que es considerado por padre de la historia, recogida por boca de los sacerdotes de Tebas, una historia de Egipto bien distinta a la que hoy conocemos, ¿no? Aquí el cronista griego se refiere al episodio en que los sacerdotes tebanos mostraron 345 estatuas que parecían representar a 345 imponentes dioses, ¿no? Pero, para sorpresa del historiador, los religiosos apuntaron que no se trataba de dioses, sino que cada coloso simbolizaba cada una de las generaciones de los grandes sacerdotes que le precedieron, hasta completar 11.340 años de gobierno de los hombres. Y subrayaron esto último, gobierno de los hombres, para a continuación remarcarles que antes de estos hombres, y son palabras textuales, los dioses eran quienes reinaban en Egipto, morando y conversando entre los mortales y teniendo siempre cada uno de ellos un imperio soberano. Esto está extraído de los 9 libros de la historia, ¿no? Del libro segundo, capítulo 144. Por su parte, Manetón, en el siglo III a.C., sacerdote e historiador egipcio que vivió durante los reinados de Ptolomeo I y Ptolomeo II, también se refería a estos dioses y semidioses gobernantes en su obra egipciaca, una especie de iconología que confeccionó a partir de las listas reales que le facilitaron los sacerdotes de otros templos. En la misma, Manetón establecía 4 dinastías anteriores a Mene, 2 de dioses, una de semidioses y una cuarta de transición, adjudicando el origen de las civilizaciones egipcias al gobierno de 7 grandes divinidades, como eran Tap, Ra, Shu, Geb, Osiris, Set y Horus, que permanecieron en el poder por un periodo de 12.300 años. A continuación gobernó una segunda dinastía encabezada por el primer Top e integrada por 12 faraones divinos, 1570 años de gobierno, tras los cuales ascendieron al poder 30 semidioses, generalmente identificados con los Census-Horn y simbolizados por arcones, que gobernaron el país durante 6.000 años. Si dividimos 30 entre 6.000 nos va a dar 200, con lo cual indica que cada uno de estos Census-Horn gobernó durante un periodo igual o superior a 200 años. Tras esto, siempre según Manetón, se produjo un periodo de caos hasta que finalmente Mene encauzó la situación y logró unificar Egipto. El término Adyu o Abydos parece un homófono cuyo sentido es pez. Este pez sagrado servía como piloto de la barca solar de Ra. Su función era advertir a los pasajeros de la barca de los enemigos enviados por Set. No tenemos ninguna dificultad para identificar el pez Adyu con el simbólico oro, incluso mejor conocido y reencarnado, mientras que el homólogo sumerio de Osiris es Enki, que a su vez estaba representado por el símbolo del pez. Sabemos que el pez igualmente representa a Sirio, la otra estrella sagrada de los egipcios y el hogar de los diseñadores de vida anfibio. Conocimiento desarrollado por los Dogon. Por supuesto, esto nos recuerda que los seres acuáticos llamados gnomos frecuentemente nombrados en el Génesis, con lo cual vemos la relación de unos y otros dioses instructores. Los registros del egipcio Eliadous informan que el hombre pez llamado Oe vivió en el Golfo Pérsico. Había salido de un huevo luminoso y se consagró a la erudición de la humanidad. Por lo tanto, volvemos a ver que aparece otra vez Oe, que aparece Oanes, que aparece... Vemos aquí la relación en una carta en la que aparece Sirio como lugar de origen posible de estos dioses instructores, ¿no? Los Dogon y los Gnomos. Los Gnomos eran unos temidos dioses que vivían en el agua y estaban muy presentes en todas las tradiciones de los Dogones. Para las unciones de esta etnia, el primer ser vivo creado por Anma fue un gnomo, que acabó sufriendo una transformación y multiplicándose en 4 pares de gemelos. Uno de ellos se rebeló contra el poderoso orden mundial creado por Anma, de modo que el dios del cielo no tuvo más remedio que sacrificarlo. Si nos fijamos, otra vez nos encontramos la figura del ángel caído, ¿no? de uno de ellos que se rebela contra el creador, creyéndose igual que él mismo, ¿no? Y cita textualmente la tradición. Gnomo el Salvador, condenado a morir y luego a resucitar, bajó a la tierra con un arca en la que se llevan los primeros hombres.
así como todas las plantas y animales destinados a poblar su universo. Nomo y sus compañeros eran peces. El que se haya escogido un pez cirulo como soporte exacto de su imagen se debe a determinadas características de la especie. Estos peces, que los dragones denominan unagorno, que significa hombre encorvado, carecen de escamas, tienen la piel desnuda como el ser humano, poseen una dentadura bien desarrollada y una serie de huesecillos que unen la vejiga natatoria con la oreja. Pero el cirulo goza de una particularidad más extraña. De entre todos los peces es seguramente el menos mudo, puesto que puede emitir sonidos expulsando el aire por la boca, lo cual puede interpretarse como una predisposición hacia la palabra. Asimismo, y a merced de un órgano respiratorio complementario, puede vivir durante bastante tiempo fuera del agua y hacer recorridos sobre la tierra húmeda. Vemos aquí una imagen de lo que sería un cirulo, ¿eh? Que sería parte de la representación de esos gnomos, ¿no? Aunque después veremos que la descripción es totalmente opuesta. Si hemos de hacer caso a la tradición dogón, en los siglos XI y XII, los gnomos descendieron desde los cielos a bordo de un arca que retumbó como una tormenta de bajar. No entiendo, lo de bajar será. Según la descripción facilitada por el anciano Ogotemeli, el arca era parecida a una cesta de mimbre de 10 codos de altura, 20 de ancho en su parte inferior y 8 en la superior. Tenía 4 caras y 10 peldaños en cada una de ellas, y en el sexto peldaño de este objeto había una puerta con 8 compartimentos de 2 pisos de altura. Y cito textualmente: el arca aterrizó en la seca tierra del Zorro. Leemos en la obra de Grial y Detterlen, y desplazó un montón de polvo que levantó el torbellino que había causado. La violencia del impacto puso la tierra áspera. El arca resbaló sobre el suelo. Es como una llama que brotó cuando tocó la tierra. El gnomo era tan rojo como el fuego. Cuando aterrizó se volvió blanco. Temple también publica en su obra que los ancianos se referían a otro desconcertante asunto. Después de que el arca tomara tierra, algo descrito como un caballo o simplemente como cuadrúpedo, tiró del arca con sogas hasta una depresión. Al renglón seguido, la depresión se llenó de agua. Griaul y Detterlen ofrecen su versión de ese mismo aterrizaje dada por los ancianos de la tribu Dogon. El gran arca salió del cielo y descendió. En el centro estaba Nommo, que bajó. Entonces regresó al agua. Desde entonces se llamó Olnommo, o el gnomo del estanque. Por respeto, los hombres no pronunciaran ese nombre, sino que en su lugar le llamaron Ditigi, que es el dueño del agua. Los sabios dogones también comentaron a los antropólogos que antes de la irrupción del arca, una estrella brillante de rayos rojos, como la sangre, apareció en el cielo, y pasado el tiempo acabó llevándose a esos gnomos. Temple escribió lo siguiente: los dogones parecen distinguir claramente entre el arca con la que aterrizaron los gnomos y los que podemos suponer que era la auténtica nave interestelar suspendida a gran altura que los dogones dicen que apareció en el cielo como una nueva estrella y acabó marchándose con los gnomos cuando estos decidieron marcharse de la Tierra. Por lo tanto, vemos que relacionan la aparición de una estrella o de un fenómeno atmosférico o meteorológico con la aparición de esa supuesta nave estelar de la que descendieron los gnomos, ¿no? Los gnomos son también designados por los dogones como los señores del agua, los instructores o los monitores. Siguiendo los trabajos del antropólogo francés, podemos reconstruir el aspecto de estos dioses que muchos investigadores creen que pueden reflejar una realidad más allá de los mitos. Eran de color verde, en forma de persona y serpiente. De la cabeza hasta la cintura eran como las personas, el resto de serpientes. Tenían los ojos rojos, hundidos como los de los hombres, y la lengua bífida, como la de los reptiles. Los brazos flexibles no presentaban articulaciones. Todo su cuerpo era liso, resbaladizo como la superficie del agua, cubierto de pelos cortos y verdes. No tenían pabellones, sino únicamente orificios auditivos. Sus manos le servían de orejas para oír. Sus manos eran palmeadas. Su cuello tenía arrugas paralelas en la sien a cada lado y aletas en la nariz. En las articulaciones de las muñecas los gnomos poseían huesos circulares. Añadiendo en sus brazos, eran flexibles aunque tuvieran largos huesos continuos. Vemos aquí una posible recreación de cómo sería uno de esos gnomos y después los dibujos que representan en muchas de sus tradiciones y que ellos representan continuamente como una interpretación de lo que era un dios gnomo, ¿no? Me explican, sigue Temple, me explica que en el pasado, cuando apareció en los cielos la estrella de la 10ª luna, fueron 8 los gnomos que bajaron a tierra. Otros hablan de 8 parejas y todos coinciden, eran como peces, hombres peces, la mitad superior parecida al ser humano, la mitad inferior como la cola de un gran pez. Otros se refieren a un cuerpo de serpiente.
Tenían 40 dientes, todos puntiagudos. Por eso hace años los Dogon se afilaban la dentadura. Carecían de orejas. Para escucharme explican, los gnomos colocaban sus manos palmeadas en forma de bocina sobre unos minúsculos orificios laterales. Las manos les servían de orejas. Tenían la piel de color verde, las sienes brillaban, los ojos eran rojos y el cuello hacían arrugas similares a collares. Solo disponían de 3 dedos en cada mano. Perdón. Afirman los Dogon que Ogo se rebeló contra su creación, quedando en este modo inacabado. O sea, algo así como nuestro concepto de Lucifer. Y los Dogon dicen que una y otra vez, con el fin de espiar a nuestra impureza, el gnomo muere y resucita, sacrificándose por nosotros para purificar y depurar la tierra. Los paralelismos con Cristo evidentemente son extraordinarios, hasta el punto que es crucificado en un árbol, forma un ágape eucarístico para la humanidad y luego resucita. Nos dicen textualmente, Congo y Pangalea hablan de las diferentes tradiciones, Dogon que recuerdan justamente el aspecto físico de los seres de Sirio. Los adornos, sobre todo, son el mejor reflejo. Las diademas de piedras verdes recuerdan las arrugas de los gnomos y también los collares. Las piedras rojas en las aletas de la nariz, dicen, sirven para rememorar los ojos rojos de los dioses. Muchas mujeres se abren las sienes con pequeñas incisiones, simulando así los orificios de los hombres peces. El brazalete de cobre en el bolsillo es un homenaje al hueso circular que presentaban los gnomos del extremo de la gran cola de pez. Y otro tanto sucede con los anillos que lucen en los dedos índice, corazón y anular, que representarían los abultamientos de los hombres peces en las articulaciones de sus 3 únicos dedos. En cuanto a los pies, jamás portan adornos porque sencillamente estos dioses peces, carecían de ellos. Es decir, carecían de pies. La montaña de pronto se volvía roja, era el primer anuncio. Los gnomos estaban al llegar después en la aldea, ante la sorpresa general, que hacían unas calabazas gigantes que nadie había sembrado. Los dioses entonces hacían acto de presencia en la gran roca. La montaña, cuentan, se cubría con la gloria del Señor del Agua. Los ancianos dicen que Sirio B está formada por un material tan pesado, lo llaman zagala, que todos los seres humanos a la vez no podrían levantarlo. 1 metro cúbico de Sirio B pesa alrededor de 71.000 toneladas. Incluso hablan de una tercera estrella más liviana, Sirio C, que hasta la fecha no se ha descubierto, pero sí está buscada debido a la interacción gravitacional entre los distintos planetas. Se sabe que debe de existir por dichas perturbaciones, pero hasta la fecha no se ha podido localizar. Comparada con Sirio B, esta tercera estrella, y cito textualmente, en Mejá, es 4 veces más ligera y recorre un trayecto mayor en la misma dirección y en el mismo tiempo, unos 50 años. Dice que los dioses capturaban a los humanos, no importaba sexo o edad, y los asesinaban, lo hacían de una forma muy peculiar. Paralizaban a las víctimas, introducían una especie de lengua bífida por la nariz y le estrellaban la sangre. Los ojos eran rojos, podían volar, sí. Eso cuentan los antepasados. Tenían 3 dedos en cada mano, parecían garras de aves de presa. Los gnomos dicen, enseñaron muchas cosas. Enseñaron, por ejemplo, que hay otros mundos también habitados. Nosotros los humanos vivimos en la 4ª tierra, en la 3ª están los hombres con cuernos, en la 5ª los humanos con cola, en la 6ª tierra los hombres alados, etcétera. Vemos aquí como en una piedra, Dogon, se nos pone la situación con respecto a Sirio A y Sirio B y la órbita que describen esos 2 planetas, que hasta la fecha ellos hablaban de Sirio B antes de que fuera descubierto, y también hablan de Sirio C, que todavía no ha sido descubierto, pero que se supone que existe por las distintas perturbaciones de las ondas gravitacionales de cada uno de los planetas, ¿no? En la civilización andina también tiene sus mitos con respecto a dioses anfibios que instruyeron a la humanidad. Por ejemplo, el dios Sol Inti y la diosa Luna, Quilla, tenían un amor imposible, ¿no? Porque uno no se podía encontrar porque uno estaba por el día y otro estaba por la noche. Hasta que un día hubo un eclipse y la Tierra se oscureció. Entonces pudieron hacer esa unión y dentro del lago Titicaca, y de ellos posteriormente apareció un hombre apuesto y fuerte que sería conocido como Manco Cápac, y junto a una doncella preciosa llamada Mamma Okyo, que serían los hijos del dios Sol. Con respecto a esto, recibieron la orden de su padre Inti que adiestraran a los ignorantes, a la gente, sobre las artes de cultivar y criar animales. En cuanto a Mamma Okyo, debía de enseñarle a las mujeres a hilar, tejer telas o trabajar en el hogar o realizar labores domésticas. Vemos que tiene un concepto, estos dioses instructores, bastante machistas, ¿no?
Llevarle, hijos míos, la luz del conocimiento a los hombres, ilustrarlos en la verdadera religión y darle leyes, darle orden, pero sin leyes, pues sin leyes ni orden no hay vida en la tierra. Para los tihuanacotas, Viracocha era el dios creador que había venido para establecer orden en el mundo e instruir a las personas con técnicas y conocimientos. Era el maestro de la ciencia y de la magia, arquitecto, escultor, ingeniero, y se trataba de un ser antropomorfo que apareció en la isla del Sol del lago Titicaca luego de cumplir su misión. Viracocha se unió junto con los ayudantes en la costa bajo la línea equinoccial cerca del Ecuador y se dirigieron hacia el mar, caminando sobre las aguas como por la tierra sin hundirse, y se alejaron en la inmensidad del océano. Sería interesante, de hecho algún estudioso lo ha hecho, de seguir la ruta de peregrinación y de apostolado del dios Viracocha, porque veremos que sigue una línea recta bastante interesante porque sigue un ángulo muy determinado y sigue una línea recta muy particular, ¿no? En la que une diferentes ciudades con características particularmente especiales. Sería interesante desarrollar un estudio sobre esa línea de peregrinación que hizo Viracocha, porque nos va a dar lugar a una serie de elementos matemáticos bastante curiosos y bastante controvertidos, ¿no? Bien, eso sería lugar de otro momento de estudio, ¿no? Otros mitos tihuanacotas nos hablan de dioses que habitaban en las montañas que protegían a los seres humanos llamados los Apu, nombres que tienen una doble similitud o posible abreviación del nombre Azcayu. Los había enviado para civilizar a la humanidad. Otro mito se refiere a la diosa Oriana, que venía de las estrellas. De extraño aspecto físico, pues poseía una cabeza alargada, grandes orejas de punta y 4 dedos al final de cada extremidad y escamas como un pez, que llegó al lago Titicaca para mejorar a una brutal raza de gigantes que vivía allí gracias al tema del mestizaje entre los azcayus y las hembras del lugar, ¿no? La diosa trajo consigo a 70 miembros de una nueva estirpe, que durante un día y una noche fueron capaces de construir toda la antigua ciudad de Tihuanaco. Esta mejorada raza de gigantes, que muchos han relacionado y relacionan con los nefilim bíblicos, acabó corrompiéndose y sucumbiendo a una terrible hecatombe. La diosa es descrita como sigue. De la nave descendió una mujer que se parecía a las mujeres actuales, de los pies a los senos, pero tenía la cabeza en forma de cono, grandes orejas y manos palmeadas de 4 dedos. Su nombre era Oriana y venía del planeta Venus, en donde la atmósfera es más o menos análoga a la de la Tierra. Sus manos palmeadas indicaban que existía agua en abundancia en su planeta original y desempeñaba un papel primordial en la vida de los venusinos. Un día cumplía su misión de formar una nueva raza, Oriana volvió a emprender vuelo en su astronave. Sus hijos ulteriormente procrearon, dedicándose sobre todo al destino de su padre Tapir, más en la región del Titicaca, una tribu que permaneció fiel a la memoria de Oriana, desarrolló su inteligencia, conservó sus ritos religiosos y fue el punto de partida de las civilizaciones preincaicas. Divinidades semitas. Otro caso similar se trata de Dagón, derivado de la raíz semítica Dag, que significa pez pequeño. Se trata de una divinidad anfibia, antiguo dios de la fertilidad, adorado en Siria y en la región más occidental de Mesopotamia. Se convirtió en el dios principal de los filisteos, como dios del mar, y tenía sus templos principales en Gaza y Ashdod. Presumiblemente Dagón era Dagán, el dios ugarítico. El culto a Dagán era propio de los amorreos en el siglo II a.C., que 2 siglos después se difundió entre asirios y babilonios. En Canaán a este dios se le destinaba con el apelativo él, literalmente Dios. En la mitología siria, Derceto, una diosa a la que se representaba en forma de pez, con cabeza, brazos y pecho de mujer, estaba casada con el dios Asdad. Su hija Semiramis sería reina de Asiria. Derceto era como se conocían los antiguos griegos en forma abreviada a la deidad siria Atagartis, que en arameo es Ataratá. Era la representación femenina de las fuerzas fecundantes de la naturaleza, así como Dagón era la masculina. En los libros de los profetas y de los escritos de la Biblia también hay referencia al dios de los filisteos, Dagón. En Jueces 16:23 nos dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, y para alegrarse y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. En Samuel 5:2-7 nos dice: y tomaron los filisteos la arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón,
Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí a Dragón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dragón y lo devolvieron a su lugar. Es decir, he citado en la Biblia en diferentes momentos y muere a manos del arca de la alianza, supuestamente por esa radiación que emitía el arca y que nadie podía tocar salvo los elegidos, ¿no? Los indios Hopi poseen una tradición que a los que denominan, de unos seres que denominan Hachina, Kachina, que son seres de otro planeta, que son espíritus respetados, enviados para brindar apoyo y orientación a los clanes y que formaban parte tenían forma de seres humanos. Si bien no se identifican de forma alguna con el agua ni con seres anfibios, aunque sí se los recuerda con máscaras y trajes particulares, los cachinas comparten la misma tarea que Oane, Acayu y demás seres sobrehumanos que se acercaban a incipiente humanidad para transmitirle conocimiento. El mito Hopi cuenta que durante el inicio del Cuarto Mundo, el actual, en las tierras tropicales estaba la misteriosa ciudad roja del sur, Palazcapi. Los cachinas guiaron a los clanes Hopi inmigrantes a quienes le indicaron que se establecieran bajo su supervisión. Palazcapi creció hasta convertirse en una gran ciudad y magno centro cultural y religioso. Su templo estaba erigido en tres secciones. En el primer nivel del suelo, los cachinas instruían a lo iniciado en la historia y el significado de los tres mundos anteriores y propósito de este cuarto mundo en el que había surgido el hombre. En el segundo piso enseñaban la estructura y las funciones del cuerpo humano y mostraban la función más elevada de la mente, que era llegar a comprender la forma en que el único gran espíritu habitaba dentro del alma del hombre. Los cachinas explicaban todo esto para que la gente no volviera a ser mala y se evitara el fin de ese cuarto mundo que estábamos habitando en este momento. En el tercer nivel se aleccionaba a los iniciados en la naturaleza y los usos de todo tipo de plantas. Pese a que los seres humanos aún eran relativamente puros y había pocos casos de enfermedad, sobrevendrían algunos males y esas enfermedades consecuentes. Para cada una de ellas habría una planta curativa que la gente debía recordar. Y en el cuarto piso era el más pequeño de los tres inferiores, lo cual daba al edificio ceremonial la apariencia de una pirámide escalonada. En ese nivel superior solo se admitía a los iniciados de gran conciencia, que hubiesen adquirido un profundo conocimiento de las leyes de la naturaleza. Y ahí se les enseñaba el funcionamiento del sistema planetario, cómo afectaban las estrellas al clima, las cosechas, incluso al propio hombre. Asimismo aprendían y dejaban una puerta abierta. Si recordamos las pirámides mexicas, si recordamos las pirámides mayas, si recordamos las pirámides mesopotámicas, vemos que tienen forma escalonada y que en la parte superior hay una especie de templo con una puerta. Esa puerta era una puerta para comunicarse con su creador o con su instructor. Entonces vemos esa similitud entre las diferentes culturas, ¿no? De las pirámides escalonadas y demás. En el hinduismo, según la tradición hindú, Vishnu es uno de los dioses de la triada llamada Trimurti, tres formas de Dios junto con Brahma y Shiva. Han descendido a la Tierra en numerosas ocasiones, con distintos avatares, con distintas reencarnaciones, para salvar a la humanidad de la destrucción y de las fuerzas demoníacas, ¿no? Y volver a establecer el orden y la estabilidad del universo. Su primera reencarnación la hizo bajo el avatar de Matsya, el pez. Por eso aparece aquí como Dios instructor pez. De acuerdo al Matsya Purana, Vishnu tomó la forma de un pez con cabeza humana para rescatar a Manu, el primer hombre, y a su familia y a los Vedas del gran diluvio, indicándole que construyera un arca. Vemos la similitud de los mitos a través de la historia de los diferentes pueblos. La cultura védica hindú también posee gran cantidad de los siete sabios, tiene el mismo tipo de carácter de los siete sabios, o en este caso es Saptarshi. Sapta, siete, Rishi, sabios. Se trata de los siete Rishis que son nombrados en muchos lugares de los Vedas y otra literatura hinduista. En los Vedas son considerados los patriarcas de la religión védica, propia del hinduismo, y en la astronomía hindú los Saptashi forman la constelación de la Osa Mayor. Estos Rishis eran Atri, Brigu, Kusa, Vachita, Gautama, Vichamitra y Vamadeva. Los nombrecitos. Vemos aquí la representación del avatar de Matsya, ¿eh? Con el dios Vishnu. En Sudáfrica, el Karoo es una meseta semidesértica situada entre el sur de Sudáfrica
Se estima que los Boticam o los Sam han residido en las regiones costeras occidentales con anterioridad al primer milenio antes de Cristo, y en la sirena han formado parte integral del folclore de Karoo durante años. En lo más profundo de esa meseta se encuentran pinturas rupestres de los Sam en las paredes de las cuevas que representan criaturas de sirena y hombres peces. En el desierto de Karoo, en las cavernas de arenisca, se encuentran las imágenes más antiguas hechas por el hombre, donde se aprecia la interacción entre humanos y seres con cola de pez. Vemos aquí como es cierto que se representan sirénidos de todo tipo, con interacciones, incluso con guerras con los humanos, ¿no? Vemos cómo están azateando algunas de estas figuras, hombres con arcos, ¿no? Después, mucho más cerca cronológicamente, tenemos la mitología griega con Poseidón, Neptuno, que es el dios del mar, de las tormentas y agitador de la tierra con los terremotos. Su etimología no es clara, pero podría provenir de Posa y Davón, en sánscrito Posi, señor, Davón, agua. Si nos fijamos, Davón y Dagón son muy parecidos en su pronunciación, lo cual nos diría que es el señor de las aguas. En él, el dios del mar Tritón, que es el mensajero de las profundidades marinas, hijo de Poseidón y de Anfitrite. A Tritón se le representaba como una sirena masculina, una criatura con la parte superior del cuerpo de un hombre, sobre una incluso dos largas colas de pez. Sus atributos incluían un tridente y un largo y curvado cuerno hecho de concha. Nereo, padre de las Nereidas, era distinguido por su dulzura, bondad, justicia y por la clarividencia que tenía del futuro. También era representado como un hombre con una cola de pez serpentina en vez de piernas. Y Proteo, que era uno de los dioses del mar, que nació en Palena de Macedonia. Su principal finalidad era alimentar a las focas y a los becerros marinos, ¿no? Componentes del rebaño de Neptuno. Para compensar su celo, el rey del mar le concedió el conocer el pasado, el presente y el futuro, ¿no? También se representaba como mitad hombre y mitad pez en su representación, ¿no?, de Proteo. En la mitología griega, los terquines eran 9 hermanos, mitad marinos, mitad terrestres, con cabeza de perro y en la parte inferior del cuerpo con forma de cola de pez o de serpiente, y los dedos de las manos eran palmeados. Eran conocidos como niños peces, hijos de Ponto y de Talasa, y fueron junto con su hermano los primeros habitantes de la isla de Rodos. Por lo tanto, vemos que la representación de dioses anfibios es una continuidad a lo largo de diferentes culturas y tiempos. En Asia, en China, aparecieron los lingus, que son seres acuáticos con rostros, manos y pies humanos, pero con el cuerpo de pez o mitad pez humano. Y tienen un aspecto fascinante a la vez que terrorífico, totalmente híbrido entre hombre y pez, no mitad y mitad. Estamos hablando de una criatura parecida a un homínido, recubierto de escamas, aunque en diferentes momentos de la historia, como la época Edo o la Showa, existen grabados que muestran al ningyo con la cara de humano y el resto del cuerpo de pez. Historias de peces con seres humanoides han sido reportadas desde el año 619, durante el reinado de la emperatriz Suiko, que fue precisamente capturada una sirena y llevada ante la corte de dicha emperatriz. Para muchos japoneses en épocas anteriores, como otras partes del mundo, las sirenas no eran productos de la imaginación. Supuestamente eran seres con los que habían tenido diferentes series de altercados y diferentes tipos de conocimientos. Vemos que son seres que de los denominados yokai, que está inspirado en un pez del folclore japonés, el ninja, y antiguamente fue descrito de boca de la mano con pequeños dientes, como un pez brillante con escamas de oro y una voz tranquila como una góndola o una flauta. Vemos las diferentes representaciones que difieren de los demás dioses instructores en que ellos no tienen brazos ni piernas. Vemos aquí una representación de un texto antiguo. En todas las mitologías del mundo han aparecido estos personajes. Algunos científicos quieren ver la relación con lo que serían los dugones o las vacas marinas, que en el pasado pues podían confundirse porque aparecían, se recostaban en las rocas y demás, y realmente tenía esa apariencia. La leyenda dice que este tipo de personajes, cuando eran vistos, eran el anuncio de algún tsunami o terremoto, aunque su avistamiento también podía avisar de una gran catástrofe, pero también podía servir de arma. La carne de Ningu era muy apreciada porque ese que podía otorgar la belleza y juventud a quien la consumiera. Existe una leyenda de una mujer llamada Yao Bikuni, que por error probó la carne de sirena que le sirvió en un banquete organizado por un dragón marino, y la carne le otorgó a la mujer belleza y juventud, permitiéndole casarse varias veces a lo largo de cientos de años.
La muerte incesante de su marido le causó un profundo pesar y 800 años después, Yao-bikuni encontró una sirena y le rogó que le liberase de la eterna juventud. La sirena accedió y esta acabó convirtiéndose en monja, peregrinó por todo el Japón y murió tranquilamente en una cueva, ¿no? Como una asceta. Los Vagina en Kimberley, al oeste de Australia, fueron descubiertos en el año 1838 gran cantidad de pinturas rupestres. La región de Kimberley se encuentra en el extremo más septentrional del oeste de Australia. Es una zona remota, tan poco poblada como visitada, con grandes ríos y magníficos paisajes, ¿no? Entre las pinturas descubiertas sobre las rocas llaman especialmente la atención una figura de gran tamaño, llegando a medir hasta 6 metros y con rostros blancos y sin boca. Sus cabezas están rodeadas por uno o dos semicírculos en forma de herradura, con líneas finas que parecen irradiar un circuito exterior. Los aborígenes dan a esta figura el nombre de vagina y asegura que no fueron realizadas por sus antepasados, sino que fueron hechas por los propios seres a los que representan, ¿no? Desde tiempos muy antiguos. Los vaginas fueron unos seres que trajeron la civilización y la prosperidad a los aborígenes de Australia. Y al igual que otros dioses del resto del mundo antiguo, su símbolo era la serpiente emplumada. En esta figura aparecen seres calzados con sandalias, incluso con cinturones, con unos extraños atuendos, etc. Todas las figuras destaca una que representa a un hombre vestido desde los pies a la cabeza con una túnica de color rosa, con un círculo doble rodeando su cabeza, también de color rosa y oro, y sobre la zona de color rosa una especie de inscripción con 6 letras o números escritos en un alfabeto aún hoy día totalmente desconocido, ¿no? Como podemos ver aquí en la figura ¿eh? que está representada. Desde luego son terroríficos los Vagina, pero sin embargo forma parte también del universo de los dioses instructores y demás. Y con esto creo que hemos terminado. Quedo a vuestra disposición. Perfecto, estimado doctor. Pasamos a las preguntas. Por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues que levante la mano, que pase a realizar la misma. Sí, Lee, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas. Doctor Monuera, muy interesante su ponencia. Al respecto de este último aspecto que ha comentado sobre los guayinas Los Vaginas, sí. australianos, tienen bastante relación hacia posible mitología, hacia alienígenas. Pues no lo sé, porque yo, ¿cómo te diría? He visto varios ovnis, ¿eh? A lo largo de mi vida Mm. he visto 4 ovnis, pero no lo sé. Podríamos decir que sí, ¿no? Porque son ojos grandes, agujeros por nariz, boca pequeña o inexistente. A mí me llama más la atención el hecho de que lleven cinturones o que lleven chanclas o botas, que en aquel momento los aborígenes no llevaban calzado alguno y por supuesto no sabían lo que era un cinturón, más que atribuirlo a una cuestión que está por demostrar, ¿no? Si te fijas, toda mi línea argumental ha sido que hay unos dioses instructores que tienen en común la forma de hombres peces y, y que se dan en todas las culturas del mundo. No hay cultura que no tenga un dios instructor, no hay cultura que no tenga una relación con un hombre pez o alguien que surgió del mar. De hecho, hoy día está muy en boga con el tema de los extraterrestres que no son del espacio exterior, sino que vienen del interior de la Tierra o que viven bajo el mar, porque aparecen muchas veces surgiendo del mar, etcétera. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que tan solo tenemos explorado entre un 3 o un 5% del océano, pues no sería descartable que pudiera existir alguna civilización lo suficientemente avanzada para desarrollar este tipo de ingenios, ¿no? Pero no entro en ello porque no es mi campo. Mi campo es el tema académico y lo que sea palpable. Por eso hablo de dioses en el sentido de mixtos y demás, porque aunque puedan formar parte de una mitología, están lo suficientemente documentados histórica y documentalmente, ¿no? Entonces, muchas veces lo que llamamos mitología
acuérdate cuando se descubrieron las cuevas de Altamira y hasta que no lo descubrieron los franceses, unas similares de mucha peor categoría en Francia, eso era un invento del que fue el fundador del Banco de Santander, ¿no? Entonces, no sé si me explico. En principio no me interesa nada que no pueda ser demostrado, que no tenga la suficiente documentación, lo suficientemente contrastada para poder... yo no soy un hombre del misterio, aunque escribo sobre cosas del misterio, pero con una base histórica o científica o lo suficientemente probatoria, ¿no? Pero sí, entra dentro de lo que sería la etimología de los grises, ¿no? Que es un tema que me interesa, pero que no desarrollo porque ya te digo, sí, para mí el verdadero misterio está en la historia. Cómo ha habido esos saltos evolutivos, cómo hay eslabones que no aparecen, cómo de buenas a primeras aparece en fin, se dice que no teníamos la rueda, pero yo he visto en yacimientos arqueológicos neandertales carritos hechos con ruedas. Entonces no era lo suficientemente importante para mover un carro, pero sí era lo suficientemente importante para hacer un juguete para un niño neandertal. En fin, son cuestiones que no tienen explicación y que a mí me interesan mucho más, ¿no? Como ser humano que soy y cada vez más cerca de encontrar la respuesta definitiva, ¿no? Y mire que dicen que la rueda la inventaron los sumerios. Sí, bueno, tantas cosas. Pero bueno, eso es como todo, ¿no? Cómo puedes llevar las piedras que se llevaron a Tiwanaco del tamaño o esas murallas cíclopes que hay con 10, 12, 15 ángulos. Eh, ¿Sabes? Se ha descubierto que la tierra, o sea, que la piedra se puede transformar. De hecho, yo he estado dando, cuando estaban activos, ya gracias a Dios estoy jubilado desde junio, el TXT, que es un mortero tisotrópico que se trabaja con agua y que una vez que seca, pues toma la consistencia de la piedra. Entonces, posiblemente, y se han descubierto restos de cabello, restos de astillas de madera dentro de algunas de las piedras de la Gran Pirámide, ¿no? De las de desecho, de ave cortado. Entonces es posible que descubrieran una forma de poder moldear. De hecho, algunas de esas murallas ciclópeas que tienen tantos ángulos, hay algunos extremos tan imposibles de tallar y que además no existe posibilidad de meter siquiera una cuchilla de afeitar entre una y otra, que lo que realmente deberían de estar hechas por colada, ¿no? Es decir, vertiendo el material y esperando a que, o bien aplicándole otra. De hecho, el padre Greppi, me parece recordar, Sí. consiguió que la piedra se volviera blanda, pero nunca consiguió que volviera a tener la consistencia, porque por lo visto había que frotarla con otra planta que a él no, a pesar que estuvo 12 años detrás estudiando el tema. Por eso digo que hay muchos misterios muchísimo más interesantes que preocuparse por un fenómeno que sabemos que existe desde, en fin, porque objetos en los cielos hay desde, yo qué sé, desde que existen las primeras constataciones de tipo histórico y por escrito, ¿no? Perfecto, pasamos ahora a Silvia Tijeros Sánchez. Ya, muchas gracias, doctor Mosquera, por su presentación muy interesante, pero creo que se olvidó de un dios, del dios más guapo instructor, Huiracocha, ponerle una foto ahí. No te Eh, creas que la he buscado, pero es que mira, ya, no sé cuánto tiempo hemos estado hablando 1 hora y cuarto. sí. Eh, Déjeme agregar un poquito. Usted habló de los caminos de Viracocha, la peregrinación que le hacía, creo que para llevar sus conocimientos. Y en Perú creo que hay un problema con Viracocha porque no se sabe si llegó a las líneas de Nazca. O sea, sería interesante que ese tema también lo preparara, porque ese es los mitos que dicen quién llevó esos jeroglíficos a la línea de Nazca, ¿no? Pero como le digo, Wiracocha se ve más hombre, no tanto animales, por eso me pareció interesante que me llamó la atención que no puso la foto de bueno, él. Ya. fíjese usted que los cítaberos o los citapolodoro como animales, pero de animales tenían poco, es decir, fueron dioses instructores que enseñaron todas las artes, la agricultura, la ganadería, el manejo de los metales, en fin. Viracocha es interesante, ya le digo, he plantado ahí el grano por si alguien quiere recogerlo, pero si usted coge un mapa de la peregrinación y la predicación de Viracocha, verá usted que se crea una figura geométrica difícilmente explicable con esa
precisión de línea recta y con una angulación muy determinada, que si usted traza esa angulación y la proyecta a lo largo del mapa, se va a dar usted cuenta de algunas cosas muy curiosas, sobre todo de alineaciones de monumentos incluso megalíticos, ¿no? Entonces yo dejo ahí el huevo porque yo ya estoy demasiado liado. Ya le digo, como dije al principio, estoy pensando incluso en dejarlo y disfrutar más de la vida, que cada vez me queda menos, ¿no? Pero es interesante en ese sentido. Le recomiendo a usted, Silvia, que haga ese análisis sobre un mapa y se va a llevar usted más de una sorpresa, ¿no? Porque además la angulación, si nos vamos al estudio de la geometría, es decir, la interpretación de las letras y números con un significado, verá usted que esa angulación tiene un significado muy determinado, que además va precisamente con el mensaje que posteriormente recogería la religión cristiana y sobre todo la figura de Jesucristo. Entonces es interesante porque abre un nuevo campo de estudio bastante perplejo, ¿eh? Parece una estupidez, pero no lo es. Es decir, conseguir en aquellos momentos, en el siglo XII, el siglo XI, esa precisión geométrica daba lugar a tener conocimientos muy amplios, tanto de geometría como de matemáticas y sobre todo de ¿cómo le diría?, de geolocalización, por llamarlo de alguna manera, dentro de lo que es nuestro planeta, ¿no? Entonces es muy interesante por ello. Muchas gracias. A usted siempre. Pasamos ahora al doctor Mendoza, que yo sé que algo dirá de los japoneses y de los yokai, creo que van por ahí los tiros, me parece. Bueno, no, no exactamente. Hola, David. Una fantástica, fantástica presentación. Muy cortita, porque es que es bestial. No te puedes tú ni imaginar el material que tengo, nada más que, pero claro, había que hacer una selección y dar pinceladas, porque si no, con los nombrecitos que lo he tenido que releer 14 veces ya mm, Claro. tremendo. Pero Yo me, hay mucho, ¿eh? sí, sí. No hemos Yo me, tocado todo en profundidad siquiera. yo me quedé en Europa y hice alguna mención, alusión a dioses también del continente americano, ¿no? Y Mm. me llama la atención cuando investigo, bueno, para empezar, a la pregunta también del profesor Lee, ¿no? El tema de cuando se hace una alusión o se pregunta sobre extraterrestre por un lado, porque se parece a las pinturas parietales o a algunas representaciones, pero es que por definición estamos hablando de extraterrestres, de todos. Es decir, ya sea el dios cristiano, cualquier dios cristiano, o sea, Yahvé, Alá, Jehová, etcétera, o los demás dioses, ¿no? Zeus, los Anunnaki, Viracocha, y tal. Es decir, todos vienen de las estrellas, luego no son de la Tierra, no hay ninguno de la Tierra. ¿Por qué digamos, por qué se meterían en el mar, ¿no? ¿O por qué se ubicarían o establecerían su lugar de protección, digamos, en el mar, por una parte, no como esta que has comentado de estos dioses, ¿no? Es cuestión, es una apreciación de que estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Esos alienígenas, ¿no? Esos grises, ¿no? Esos dioses, ¿no? Esas razas alienígenas, pues serían dioses, ¿no? Pero, y no por eso hay que ser ni conspiranoico, ¿no? Bueno, ni tener eso se encarga ya la prensa de acusarnos de este tipo de cosas, son simplemente por estudiar o analizar cosas que los demás no ven. Yo quería hacerte la pregunta porque cuando yo investigo me detengo en los detalles, ¿no? Y yo supongo que te lo habrán hecho mil veces, ¿no? ¿Qué es lo que portan, lo que tienen en común dioses de tanto del continente, de culturas, por ejemplo, que no han tenido en contacto en la antigüedad, o supuestamente no han tenido en contacto en la antigüedad, porque sabemos que desde Canarias hasta el Caribe en 30 días batieron un récord a remo unos españoles, entonces pues a remo, ¿no? Cuatro españoles, creo que eran vascos. O sea, se pudo dar un contacto, pero bueno, eso queda dentro de esas conspiraciones que nos acusan. ¿Qué es lo que, cómo interpretaría ese bolsito, esa piña también, la piña o el reloj que llevan dioses que no han tenido esos contactos, de esa representación de dioses que no han tenido contacto, ¿no? Eso por un lado. Y la otra pregunta, eh,
¿consideraría a los ángeles como dioses instructores? Y esa pregunta va por trampa porque hablaré un poco la semana que viene yo de eso, pero no sé Eso está, qué es lo que opinas. está Bueno, difícil, ¿no? no, lo de los bolsitos, los relojes y eso, todo el mundo lo pregunta en el sentido de que y nadie encuentra la respuesta. Tú nada más que tienes que mirar cuando los astronautas del Apolo 13 bajaron, bajaban ellos con unos bolsitos similares, ¿no? No sé, puede ser desde reservas de batería hasta Dios sabe qué, ¿no? O sea, yo ahí no puedo porque ni yo he podido ni tampoco soy experto en esos temas. Pero Los Ángeles, pues bueno, más que instructores, por definición son mensajeros. Entonces la palabra ángel lo que te indica es que son mensajeros de Dios, eh, según su propia etimología, ¿no? Entonces, más que dioses instructores, yo creo que son los que comunican lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido nos encontramos con que Oanes tiene un dios superior y todos ellos tienen dioses superiores que les indican que tienen que instruir para conseguir que se llegue a una espiritualidad, ¿no? Y lo curioso es que es simultáneo en multitud de culturas, ¿no? Por eso si te hablas de Hispanoamérica no me he centrado solo en el Mediterráneo y todas las láteres del Mediterráneo, sino que también me he ido a Hispanoamérica porque coinciden en el tiempo y coinciden con el mismo tipo de mensaje, incluso la misma forma de transmitirlo. Entonces, pero propiamente como Dios e instructor de los ángeles, no. A pesar de que en algunos de los que hemos descrito tenían alas. Por lo tanto, y cuando hablamos de que no había comunicación entre un continente y otro, yo sinceramente lo dudo. Es decir, yo creo que si lo hicieron unos vascos, pero tú sabes que el vasco, donde nace es suyo. Entonces, los tíos, si alguien pudo llegar a América, fueron los vascos, en 30 días, y yo creo que paraban de chatos en alguna taberna, porque 30 días es mucho tiempo para un vasco remando en plan serio. Pero quitando la broma pesada, eh, ¿por qué no? Es decir, yo entiendo y pienso y además estoy seguro de que hubo al mismo tiempo, pues si tú ves los muros colosales en Grecia y ves los muros colosales en Hispanoamérica, son iguales. Es el mismo concepto, el mismo monumento ciclópeo, la misma forma de trabajar la piedra, incluso los mismos, como te diría, formas de expresiones, ¿no? Hace poco se han encontrado unas pinturas mayas en la parte inferior de una de las grandes pirámides y resulta que son frescos. El fresco, la técnica del fresco, yo lo he enseñado durante 33 años en la escuela, dando artes aplicadas al muro. La técnica del fresco es pintura, pigmento con agua sobre un mortero de cal. Eso se empieza a trabajar en Europa alrededor del siglo XIV, por ahí. Y tiene su máximo esplendor en el clasicismo y sin embargo también se hacía en el mundo maya hace precisamente en esa época, 1400, 1500, 1300. Entonces existe un paralelismo entre el mensaje, la forma, incluso ya lo hemos visto en el tipo de dioses, que difícilmente tiene explicación salvo porque haya una cultura común que es la que desarrolla ese mensaje o esa forma de interpretarlo. Y yo en ese sentido es donde yo veo, y por eso he querido citar diferentes dioses, porque no solo el mensaje es común, sino también el tipo de deidad también es común. Fíjate que incluso Viracocha es crucificado, hace una especie de escena en plan simbólico, resucita al tercer día, tiene una serie de apóstoles, es decir, hay una serie de paralelismos entre diferentes deidades que implica que tiene que haber una base común, ¿no? O una cultura común, o unos dioses comunes, o en fin. Entonces, propiamente, ya te digo, la etimología de los ángeles y demás lo desarrollo precisamente en el libro de las gárgolas, la Catedral de Sevilla, precisamente por eso, porque son esos, son mensajeros. Aunque dentro de los ángeles hay muchos tipos de ángeles, es decir, no recuerdo, porque ya Sí, uno anda mucho. potestades, querubines, Sí, arcángeles, serafines. hay 12 o 16 tipos de ángeles, ¿no? Incluso en un capítulo del Génesis, Dios habla de uno de este tipo de ángeles como si fuera una moto. Es decir, se montó en él y fue a velocidad del rayo a no sé dónde. Es decir, eh, pero yo lo veo eso como segundones, ¿no? En el tema. Son los enviados los que te dicen, haz esto y ellos lo hacen.
pero sin poderes. Si te fijas, no quitando los ángeles son meras representaciones que por no tener no tienen ni sexo. Qué aburrido. Pues perfecto, ya sabemos que el doctor Munuera se va al infierno, eso ya ha quedado grabado y somos todos Hombre, testigos de ello. allí se tiene que estar muy entretenido, ¿eh? Porque allí te encuentras con Poe, en fin, con gente muy compleja. Y sobre todo con todos los vascos que fueron tomando chiquitos antes de llegar a América. Eso Ah, te seguramente das estarán cuenta, allí ¿no? castigados en el infierno. 30 días me parece que es mucho. Un vasco lo hacen 24 horas y si cerca de la boina, 22. Además pasando por Nazca y haciendo los jeroglíficos porque les sobra tiempo. De ahí viene lo de Viracocha, hombre blanco, ¿sabes? Porque Claro, eso era jugar tres en raya, pero con otras palabras. pues nada, ha sido un placer tenerte. Aquí terminamos y sobre todo Ya, presentar que el doctor Mendoza lo tiene el próximo sábado con un tema también muy interesante. ¿Quieres venir a despedirte? ¿Perdón? ¿Él? No sé. No sé. Bueno, aquí para despedirnos. Pues perfecto. Un fuerte saludo a todos y tómate el té, doctor Munuera, porque te veo ahora, es la hora del té casi. Bueno, nos hemos pasado, nos lo hemos cogido. sí. Muchísimas gracias a todos por estar presentes y si quieres dar unas últimas palabras, estimado doctor. No, encantado como siempre de participar con vosotros. Me ha parecido corta la ronda de preguntas, yo me esperaba más. Pero bueno, porque hay personajes muy curiosos que hemos tocado pero el tema da para mucho más, ¿eh? Es decir, daría para un tema exclusivo para cada uno de ellos. No, yo estoy totalmente de acuerdo y el mito del hombre pez y sobre todo que siempre se ha mantenido en la memoria popular, ¿no? Incluso también pues en la Sobre todo que representación. está representado. Es Claro, decir, porque cuando tú dices, yo soy de los que cree que lo que está representado en las cavernas es porque se vio. sí, Y entonces cuando se representan cosas que no tienen explicación, significa que lo han visto, igual que representaban una escena de caza o una escena de cópula, que las hay representadas, o yo qué sé, porque el vulvas o penes están todos representados en la pintura rupestre y esas asunciones, esos personajes extraños que aparecen, no solo en el Tassili, tenemos en Cantabria cuevas donde incluso a la misma Altamira al final hay una serie de personajes bastante curiosos, que además no están en la zona visitable, pero se puede pedir permiso y se puede visitar. Y la verdad es que pienso que si se representa es porque se ha visto o ha existido, ¿no? Pero vamos, una teoría mía como otra cualquiera, ¿eh? Habrá gente que diga, no, es que la ayahuasca o los gases o la falta de oxígeno, sí, pero la ayahuasca te lleva siempre a representar, y tú lo sabes mejor que yo como artista, que eres lo que tú percibes. Tú no puedes desarrollar algo que no has visto o no has soñado, y si lo has soñado es porque tiene una base de una percepción visual, porque no. Acuérdate que cuando hablábamos antes, por ejemplo, Isaías, cuando habla del trono de fuego, que también puede ser un poco lo que hablamos de pues de un ovni, ¿no? O por ejemplo Jacob cuando ve la escalera hacia el cielo, él representa lo que ve, no te va a hablar de una nave de Star Trek porque él ve una rueda de carro y lo pero es que no la transforma en una entiende. rueda de carro, claro. No la entiende. Dice Caravaca que realmente la representación de los objetos volantes no identificados es conforme al conocimiento del individuo que lo percibe. Totalmente. Entonces, si tú estás acostumbrado a ver una estufa, pues, y no entiendes, porque claro, si ve un avión a reacción de 50 años después, pues lo tendrá que describir con lo que él conoce, ¿no? No con lo que desconoce. Y claro, el fenómeno este de la ayahuasca o de la falta de oxígeno sería comprensible en un caso, en dos, en tres, pero a 20.000 kilómetros uno, otro y representan lo mismo, es un poco complejo, ¿no? Sobre todo Realmente en la misma época, ¿no? Quiero decir, en la misma situación, es decir, la misma época, el mismo tipo de representación, con la diferencia de la habilidad mayor o menor del artista, ¿no? Entonces eso da mucho que pensar. totalmente de acuerdo. Pues seguimos aquí en el curso y muchas gracias por todos y nada, a seguir, que hay que investigar y sobre todo a cuidarse la salud para tener más visiones. Muchísimas gracias a todos. Fuerte abrazo.